¿Quién pensaría que algunas de las más grandes estrellas del cine de oro mexicano ocultaban un lado oscuro fuera de cámaras? Mientras el público las admiraba por su talento y elegancia, varias fueron sorprendidas robando desde joyas valiosas hasta objetos de sets de filmación, e incluso en casas ajenas. Escándalos que fueron silenciados, minimizados o simplemente enterrados para proteger su imagen. En este video te revelaremos los 10 casos más sorprendentes de figuras del cine mexicano que fueron atrapadas en actos de robo. Algunos pagaron el precio. Otros, simplemente fueron perdonados por ser famosos. ¿Recuerdas al tierno niño que nos hacía llorar en Pulgarcito? Esa carita angelical, esa voz dulce, parecía salido de un cuento de hadas. Pero la vida real, como bien sabes, no siempre tiene finales felices. Cesáreo Quesadas fue un ícono infantil del cine mexicano. Lo adoraban las madres, lo protegían los directores. Pero cuando se apagaron las cámaras, comenzó otra película, mucho más sombría. A finales de los años 60, su carrera ya estaba en decadencia. Nada de alfombras rojas, apenas sobrevivía con lo indispensable. Y entonces ocurrió lo impensable, lo detuvieron por robar una zapatería. Sí, Pulgarcito convertido en ladrón de barrio. Pero eso fue apenas el tráiler de la tragedia. Con los años, su nombre quedó ligado a delitos más graves. En 2002 fue sentenciado por abuso sexual y secuestro, y terminó cumpliendo 20 años de prisión. Al salir, ya anciano, muchos ni siquiera lo reconocían, y quienes sí, bajaban la mirada. La leyenda infantil terminó con una historia tan sucia como un basurero de camerino. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Fue la fama prematura, la falta de guía, o simplemente la verdadera naturaleza de alguien que el cine maquilló demasiado bien? Su nombre ya sonaba exótico, provocador, Princesa Yamal. La vedette que encendía los escenarios con movimientos de fuego lento y vestuarios que dejaban poco a la imaginación. Pero lo que muchos no sabían era que, mientras seducía al público, estaba enredada en uno de los robos más impactantes en la historia de México. Museo Nacional de Antropología. Desaparecen más de 140 piezas prehispánicas de valor incalculable. Un robo digno de película, silencioso, quirúrgico, ejecutado con precisión absoluta. ¿Y qué tenía que ver Yamal con eso? Mucho. Mantenía una relación con uno de los autores intelectuales del crimen. Y cuando la policía cerró el cerco, ella cayó junto a él. Estuvo casi 3 años tras las rejas. Una vedette envuelta en plumas y lentejuelas, de pronto entre barrotes, sin luces ni aplausos. Años después fue declarada inocente. Pero el daño ya estaba hecho. Su carrera no se recuperó. Su nombre quedó manchado como un espejo roto. El público la olvidó, o peor, la recordaba solo por su caída. ¿Fue cómplice o simplemente víctima del amor equivocado? La duda permanece, como un perfume que no se desvanece. Domingo Soler, el patriarca que traicionó con papel y firma. En la historia oficial del cine mexicano, Domingo Soler es una figura intocable, voz pausada, porte austero, rostro de dignidad. El mayor de los hermanos Soler representaba lo que se entendía como el actor serio, comprometido con las letras, con el teatro clásico, con los grandes ideales de la cultura nacional. Nadie lo imaginaba fuera de ese papel. Pero como suele suceder, los rostros más rectos a veces esconden las jugadas más calculadas. A finales de los años 40, ya no estaba en la cúspide de su fama. Las nuevas generaciones de actores ganaban terreno, el tipo de cine que dominaba empezaba a virar hacia el melodrama ligero o la comedia ranchera. Él, mientras tanto, seguía aferrado a una visión de arte con propósito, de cine como arma social. O al menos eso decía. La realidad era más cruda. Domingo Soler estaba en bancarrota. A través de sus contactos en la Sociedad de Escritores Cinematográficos, solicitó un préstamo que se disfrazó como fondo de producción. Aseguró que tenía apalabrada una serie de 3 películas con guión propio, respaldadas por inversionistas privados. Incluso mostró borradores, listas de reparto, presupuestos firmados. Todo parecía legal, concreto. El consejo de la asociación, respetando su trayectoria, le otorgó la suma, 32,000 pesos de la época, casi lo que ganaban 4 escritores durante un año. Pero los meses pasaron y no se rodó nada. Las oficinas de producción estaban cerradas. Los teléfonos, desconectados. Los inversionistas, fantasmas. Cuando se le pidió una reunión de aclaración, Domingo no se presentó. Envió una carta, escrita a mano,
alegando problemas de salud y pérdida de la documentación. Después, desapareció por completo del círculo de escritores. Se sabría más tarde, por uno de sus hijos, que el dinero se gastó en deudas de juego, en tratamientos médicos privados, y en mantener a flote una casa que ya estaba hipotecada. Nunca devolvió un centavo. Y aunque la asociación no lo denunció formalmente, lo vetó de por vida de cualquier ayuda o crédito. Murió con todos los honores. Pero hubo un silencio incómodo en su homenaje póstumo. Varios guionistas veteranos se negaron a asistir. Uno de ellos, entrevistado décadas después, lo resumió con una frase lapidaria: Domingo nos robó creyendo que lo perdonaríamos por ser un Soler. Y lo peor es que lo hizo con la voz de un padre. Víctor Alcocer, la sombra que entraba a tu camerino. Pocas voces marcaron al cine mexicano como la de Víctor Alcocer. No importaba si era en doblaje, en cine o en teatro, su tono grave, cortante, casi autoritario, le daba una presencia única. Era el eterno policía, el padre enojado, el patrón con moral estricta. Pero lo que el público no veía era su carácter obsesivo, paranoico y solitario, una personalidad que se desmoronaba fuera del personaje. Durante una gira teatral por el norte del país, en 1961, ocurrió una cadena de robos pequeños pero persistentes: billetes perdidos, relojes que se caían, cadenas que desaparecían de los camerinos. Al principio se pensó que era un asistente. Pero un técnico de iluminación, cansado de ver cómo todos sospechaban de los empleados, decidió esconder una cámara en el área de camerinos con la excusa de documentar tras bambalinas. La grabación fue contundente. Víctor Alcocer, sin prisas, entraba al camerino del actor joven. Revisaba bolsillos, tomaba un reloj, abría una billetera, y luego salía como si nada. Al ser confrontado, lo negó. Dijo que estaban malinterpretando lo que se veía, que estaba buscando una pipa que había perdido. Pero el productor fue tajante: o te vas ahora mismo, o esto llega a la prensa. Víctor abandonó la gira. Siguió trabajando en doblaje, donde no tenía que compartir camerino. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca le dejes tu mochila a Alcocer, se volvió un chiste interno en los foros de doblaje. Hasta su muerte, jamás habló del incidente. Como si negar lo ocurrido pudiera borrar las imágenes. Pero los archivos, aunque no se publican, no se olvidan. Actor de rostro serio, presencia imponente y una trayectoria que no parecía destinada al escándalo. Pero, como siempre, el verdadero drama se esconde en los escritorios, no en el escenario. Raúl Ramírez, además de ser un actor reconocido, llegó a presidir la Asociación Nacional de Intérpretes. Hasta ahí, todo bien. Pero en una jugada que todavía hace temblar a más de un contador, decidió invertir el dinero del gremio en la bolsa de valores. ¿Visión empresarial? ¿Apuesta audaz? No. Catástrofe. La maniobra salió mal. El fondo de la Andi perdió millones. La asociación entró en crisis, y Raúl en prisión. Pasó 3 meses tras las rejas por mal manejo de recursos. Aunque, técnicamente, no robó, el daño fue tan grave como si lo hubiera hecho con una pistola en mano. Al salir, como buen actor veterano, regresó al ruedo. Compartió pantalla con Edith González, Angélica Rivera, pero la mancha jamás se borró. En los pasillos del medio, muchos susurraban que su castigo fue leve, que alguien lo protegió, y que si el talento no le hubiera dado cara de yo no fui, quizá aún estaría tras las rejas. ¿Pagando? Aquí, el robo fue más íntimo, y más cruel. Rosita Arenas era una estrella en toda regla, belleza clásica, talento sobrio y un halo de misterio que la volvía irresistible. Pero el verdadero enigma no estaba en sus películas, sino en su vida privada. Se casó con Jaime de Mora y Aragón, un aristócrata español encantador, excéntrico, y peligrosamente endeudado. En plena crisis, el marido desaparece de México. Y con él, todas las joyas de Rosita, collares, anillos, relojes, hasta un par de aretes con valor sentimental incalculable. Se los llevó para venderlos, saldar sus deudas y huir sin mirar atrás. Rosita no lo denunció, pero tampoco lo perdonó. La prensa se enteró, la gente susurró, y aunque no fue ella quien robó, la vergüenza pública la alcanzó igual. Porque cuando el ladrón duerme en tu cama, el escándalo te salpica como un trago derramado sobre el vestido más costoso. Carlos López Chaflán, el payaso que robaba con risa incluida.
Carlos López nació en la ciudad de Durango en 1887. Debutó como actor en los teatros del norte, en donde llegó a formar parte de diversas compañías antes de hacer su aparición en la Ciudad de México en el teatro principal. El mote de Chaflán le vino por su cara larga y estrecha, aunada a su peculiar bigote, que era postizo pues él era lampiño. En 1929, mientras trabajaba para la compañía teatral de Roberto Soto, participó en la película Silente el Águila y el Nopal, al lado del también cómico Joaquín Pardavé. Todos querían a Chaflán. Su forma de hablar, su cuerpo flacucho, su mirada boba y su gracia natural lo convirtieron en uno de los comediantes más reconocibles de la radio, el cine y los escenarios. Pero mientras hacía reír a las familias mexicanas, vivía consumido por las apuestas, las deudas y la necesidad constante de tener dinero rápido. No robaba por codicia, sino por costumbre. Decían que tenía una habilidad especial para pasar la mano sin que nadie lo notara. Una joya aquí, unos pesos allá, un perfume que alguien dejaba en el camerino. Nunca lo suficientemente grave para denunciarlo, pero sí para volverse un secreto a voces. Su caída más ruidosa fue cuando intentó vender a coleccionistas de memorabilia, vestuarios y objetos robados de los estudios Churubusco, incluyendo sillas originales de la película Vértigo, lámparas de época, e incluso una cámara falsa usada como decorado. Al ser descubierto, lo citaron en la oficina del administrador. Él, nervioso, solo pudo decir, pues si ya nadie los usaba. Lo vetaron durante 2 años. Fue una tragedia para él. Vivía de lo que caía, y sin foros, sin contratos, no había manera de sostener su vicio ni su vida. Murió años después en la pobreza. La televisión lo recordó como un comediante alegre. Pero los técnicos de esa época, cuando escuchan su nombre, solo dicen, Chaflán se reía mientras te vaciaba los bolsillos. Este caso es fuerte, así que respira hondo. Julia Marichal fue una actriz de trayectoria sólida, respetada por su profesionalismo y recordada por su cabello rizado y su voz imponente. Pero en 2011 su nombre volvió a los titulares por las peores razones, desapareció sin dejar rastro. Semanas después, su cuerpo fue hallado desmembrado y oculto en su propia casa. ¿El culpable? Su asistente personal. Alguien de total confianza. ¿El motivo? Robo. El asesino confesó que entró a su domicilio con la intención de sustraer objetos valiosos. Pero Julia lo sorprendió, lo enfrentó, y él, en lugar de huir, la mató con brutalidad. Fue uno de los crímenes más atroces sufridos por una figura del espectáculo mexicano. No solo por la violencia, sino por el trasfondo, una mujer sola, mayor, confiando en alguien con acceso directo a su vida. El cine de oro jamás imaginó un final tan tenebroso para una de sus figuras. Pero ahí está Julia Marichal, víctima de un robo convertido en asesinato, silenciada por la ambición y la traición. Marta Roth, la belleza fría y el misterio de las esmeraldas. Marta Roth no necesitaba hablar mucho para llenar la pantalla. Su presencia era hipnótica. No era la mujer del pueblo ni la revolucionaria, sino la burguesa, la intelectual, la dama. Hija de inmigrantes italianos, educada, políglota, culta, tenía una elegancia que no se veía en los papeles de María Félix o Dolores del Río. Pero esa sofisticación tenía también otra cara, una frialdad que algunos confundían con arrogancia, otros con astucia calculadora. Corría el año 1958 cuando Marta fue invitada a una gala privada en la Embajada de Perú en Ciudad de México. Era una noche de etiqueta, diplomáticos, artistas e inversionistas del cine. Ella llegó tarde, con un abrigo de piel blanco, un peinado perfecto y un gesto imperturbable. La recibió la esposa del embajador, una mujer conocida por su colección de joyas heredadas. Esa noche, llevaba una pieza estrella, un collar de esmeraldas que, según decían, había pertenecido a una princesa cusqueña del siglo XIX. La conversación entre ambas mujeres fue breve, pero notoria. Se aislaron por unos minutos en el salón de música. Testigos dicen que la esposa del embajador le mostró el collar de cerca a Roth, quitándoselo momentáneamente para hablar del corte y la montura. Y que, al volver al salón principal, la joya ya no estaba. La búsqueda fue discreta pero urgente. Nadie mencionó la palabra robo en voz alta, pero los ojos se dirigieron a Marta. La única que llevaba un abrigo voluminoso y una cartera de mano cerrada. Las puertas se cerraron. Un guardia privado sugirió revisar a todos, pero el embajador prefirió el silencio. Roth fue escoltada a su auto sin más palabra que un seco buenas noches.
Durante semanas, el rumor creció como hiedra venenosa. La joya nunca apareció. Marta dejó de asistir a eventos sociales. Su imagen ya no era la de la actriz glamorosa, sino la de la mujer que tal vez robó una joya histórica y lo hizo con elegancia quirúrgica. Algunos amigos la defendieron. Otros guardaron silencio. Décadas después, en una subasta privada en Nueva York, apareció un collar con esmeraldas idénticas, vendido bajo un nombre suizo. Ningún diario mexicano se atrevió a hacer la conexión, pero en los círculos de coleccionistas, el apellido Roth volvió a sonar con un brillo opaco. Silvia es sinónimo de historia viva, la mujer que trabajó con Buñuel, que fue primera dama, que brilló en cine, teatro y televisión. Pero también ha tenido episodios turbios, y uno de ellos está marcado por el robo y la traición, desde dentro de su propio camerino. Durante los años 2000, Silvia fue acusada de desvío de fondos como presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Teatro. Se hablaba de más de 9 millones de pesos desaparecidos. Aunque jamás se comprobó nada de manera concluyente, la mancha quedó. La sospecha flota. Y si algo sabemos del mundo del espectáculo, es que muchas veces no hay pruebas, pero sí rumores, muy bien fundamentados. Y como si eso no fuera suficiente, en años recientes, su exmaquillista la acusó públicamente de deberle dinero y de haberle regalado joyas que luego exigió de vuelta. Ella, por su parte, lo señaló de haberle robado alhajas valiosas. La prensa estalló. Nadie sabía si se trataba de un acuerdo privado, una venganza o simplemente otro juego sucio tras bambalinas. La pregunta sigue ahí, ¿fue Silvia la víctima o la actriz estelar de un robo tan maquillado como su legendaria figura? Ella era todo lo opuesto, belleza, ambición y una lengua afilada como navaja de barbero. Leticia Palma tenía esa aura de femme fatale, incluso sin proponérselo. Irrumpió en el cine de los años 50 con una mirada hipnótica y un temperamento que no perdonaba. Pero fue precisamente ese carácter el que la metió en problemas. En 1952 protagonizó uno de los escándalos más vergonzosos de la época. Fue acusada de sustraer documentos oficiales del sindicato de actores. Dicen que entró a la oficina como actriz y salió como ladrona. El robo fue para usarlos en una disputa legal que sostenía contra el mismísimo Jorge Negrete, quien además de ídolo era el líder sindical. La batalla fue pública, feroz, sin filtros. Al final, el sindicato, encabezado por Negrete, la expulsó. Su carrera se detuvo de golpe. Ningún productor quiso volver a contratarla. De ser una estrella en ascenso, pasó al ostracismo. ¿Fue culpable o víctima del poder masculino de la época? Tal vez un poco de ambas. Pero lo que quedó fue la marca, la actriz que robó documentos, y lo perdió todo. Sofisticada, de mirada imponente y con papeles de villana tan memorables que uno pensaría que también en la vida real sabía manipular a medio mundo. Daniela Castro fue, durante décadas, una figura impecable de las telenovelas, hasta que en 2018 su nombre explotó en los titulares por algo impensable: robo en una tienda de ropa en San Antonio, Texas. Según el informe policial, Daniela fue captada intentando llevarse mercancía sin pagar, ropa, accesorios escondidos en su bolso. El monto, apenas $700. No era necesidad, no era miseria, era otra cosa. ¿Impulso? ¿Adrenalina? Tal vez hasta aburrimiento. Fue arrestada, fichada, le tomaron la clásica foto de frente, como a cualquier delincuente. Poco después, los cargos fueron retirados. Su defensa alegó que todo fue un malentendido, que la tienda se había equivocado. Daniela lloró frente a las cámaras, habló de su honra, su familia, su fe. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, su imagen quedó dividida. Algunos la defienden. Otros aún creen que lo hizo. Porque hay algo que no encaja. ¿Una mujer millonaria, con todo, arriesgando su nombre por un par de blusas? ¿Fue cleptomanía, un momento de delirio, o simplemente el lado oscuro que la fama a veces maquilla demasiado bien? Rafael Banquels, un episodio silenciado por la prensa. Aunque recordado principalmente como un galán maduro y director respetable, Rafael Banquels, quien además fue esposo de Silvia Pinal y padre de Rocío Banquels, vivió en sus inicios una etapa de turbulencia y precariedad económica que lo empujó a tomar decisiones desesperadas. En la década de 1940, cuando aún no consolidaba su carrera, se rumoreaba que participó en un incidente poco conocido, el hurto de utilería y vestuario de los foros de Estudios Azteca,
un robo menor que, sin embargo, causó revuelo dentro del gremio cinematográfico por la aparente complicidad de varios aspirantes a actores que intentaban revender vestuario y artículos de época en el mercado negro de la Lagunilla. Aunque Banquels nunca fue procesado formalmente, varios técnicos del estudio lo señalaron como uno de los responsables, pero se mantuvo en silencio el escándalo debido a su creciente popularidad. Algunos testimonios de la época indican que fue gracias a la intervención de un productor que simpatizaba con él, y que más tarde se convertiría en su padrino artístico, que el caso se desestimó y los archivos fueron enterrados. Este episodio no solo quedó fuera de la prensa, sino que fue omitido deliberadamente de las biografías autorizadas que circularon durante años. El incidente, aunque opacado por su posterior éxito en telenovelas y dirección, quedó como una mancha casi invisible pero imborrable en su historia personal. Fue, según algunos colegas cercanos, una de las razones por las que Banquels siempre se mostró severo con los jóvenes actores que trabajaban bajo su dirección. Conocía demasiado bien los peligros de la necesidad. Este caso huele a robo del bueno, del que se cuece a fuego lento entre papeles, firmas y cuentas que nadie supervisa, hasta que es demasiado tarde. Óscar Bonfiglio, actor de trayectoria discreta pero con un apellido respetado, administraba las finanzas de la Asociación Nacional de Actores. Hasta que, un buen día, los números dejaron de cuadrar. El faltante, más de 1,5 millones de pesos. La bomba estalló en 2024. La acusación fue directa: desvío de fondos, saqueo interno, traición absoluta. Pero lo más impactante fue su reacción. Desapareció. Literalmente. Como actor sacado de un filme policíaco, huyó, y hasta hoy continúa prófugo, buscado por las autoridades. Lo más oscuro del caso: muchos aseguran que llevaba años sustrayendo dinero en pequeñas dosis, moviendo cifras como quien reparte cartas en una mesa clandestina. El problema es que la última mano se le fue de las manos. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. Pero en el medio artístico ya no se le menciona, como si el silencio se hubiera convertido en su condena. Aquí, el robo fue distinto. No se trató de dinero. Fue peor, fue la inocencia. Hijo del legendario David Reynoso y hermano del también actor Sergio Reynoso, Jorge tenía el apellido, el porte y los contactos. Pero todo eso colapsó en 2019, cuando fue arrestado en Texas por indecencia con un menor, un cargo brutal, una felonía de segundo grado. No fue robo en el sentido literal, pero el delito demolió su reputación, su carrera y su legado familiar. Ya no era el intérprete del linaje dorado, era el hombre marcado por un crimen que, en Estados Unidos, se castiga con todo el rigor de la ley y del repudio social. El escándalo cruzó fronteras. En México, muchos lo defendieron. En EU, fue simplemente otro caso más de celebridad caída. ¿Fue culpable? ¿Fue víctima de una trampa? Lo cierto es que desde entonces desapareció del ojo público. Y en una industria donde casi todo se olvida, hay delitos que simplemente no se perdonan. Hoy vimos a ídolos que parecían intocables, robando, estafando, huyendo. Desde el niño prodigio que terminó tras las rejas, hasta el actor que trató las cuentas del gremio como si fueran su propio cajero automático. Y lo más inquietante, la mayoría no lo hizo por hambre, sino por impulso, por soberbia, por ese cosquilleo de sentirse invulnerables. ¿Te das cuenta? La verdadera película no era la que mirabas en blanco y negro. La historia real se tejía en los pasillos, en las oficinas, en los camerinos, donde la ética se doblaba más fácil que un guión mal escrito. Así que, la próxima vez que veas a una estrella del cine de oro, piénsalo 2 veces antes de idealizarla. Porque detrás del sombrero de charro, del rímel perfecto o de la voz melosa, a veces hay un personaje mucho más sombrío y auténtico. ¿Y tú? ¿A quién agregarías a esta lista? ¿Quién más crees que ocultaba las manos aunque las tenía llenas? Déjalo en los comentarios, comparte este video si alguna historia te sorprendió, y no lo olvides, el pasado brilla, sí, pero también quema. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un buen fin de semana.